Bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de elasticidad. En este caso desarrollaremos el tema elasticidad bidimensional y en particular el estado plano de tensiones aplicado a chapas en coordenadas cartesianas. El objetivo entonces será establecer la ecuación diferencial que gobierna el problema del estado plano de tensiones y analizar las condiciones de borde. El esquema general de trabajo entonces se referirá a aquellos cuerpos que tienen un espesor pequeño o una de las dimensiones más pequeña respecto de las otras dos. Las cargas van a estar aplicadas sobre ese plano de mayor dimensión, en este caso el plano XY, mientras que en el otro sentido, digamos, no habrá cargas aplicadas, es decir, en la dirección del eje Z. Las cargas a su vez estarán distribuidas de manera uniforme en el espesor. De tal manera entonces que podemos considerar que todas las cargas que actúan sobre el espesor denominado 2H se pueden considerar que están concentradas en el plano medio del elemento y de esta manera podemos hacer el análisis simplificado sobre ese plano medio directamente. Hay diversas partes estructurales de los edificios o de la ingeniería civil que utiliza, digamos, este tipo de estructuras o que funcionan de esta manera. Por ejemplo, en la figura, las estructuras que aparecen aquí recuadradas, que son estructuras de tipo, en este caso de desarrollo vertical, y que tienen un espesor pequeño, son todas construidas de hormigón armado, son las denominadas vigas pared. Estas vigas pared en este caso funcionan o tienen la función dentro del edificio de soportar las cargas que están en el sentido horizontal. Aquí por ejemplo vemos una viga pared frontal, vemos una viga pared lateral y otra viga pared que seguramente está en la parte posterior, que hacen las veces de un núcleo rigidizador que soporta las cargas tanto en este sentido horizontal como en el sentido perpendicular al anterior. Esto sobre todo es utilizado para soportar la acción del viento y las acciones sísmicas. Aquí vemos otro detalle de un edificio en el cual estos elementos que aparecen aquí uniendo a las vigas comunes, estos tabiques de hormigón armado o vigas de gran altura generan también un sistema de rigidización horizontal. En este otro edificio vemos un esquema en el cual tenemos lo que se denomina un núcleo. Este núcleo está compuesto por una serie de vigas pared ubicadas de manera perpendicular entre sí, de tal manera de formar un prisma, y de esta manera formar un núcleo que rigidiza al edificio respecto de los movimientos laterales. Como vemos, este edificio, por ejemplo, es un edificio de materiales mixtos. Tiene un núcleo de hormigón armado, donde normalmente se desarrolla la caja de ascensores y las cajas de escaleras, mientras que alrededor los entrepisos están desarrollados con una estructura metálica mixta. Aquí tenemos otro tipo de estructuras al cual le podemos aplicar lo que vamos a desarrollar hoy. Es decir, estructuras que tienen un espesor pequeño frente a las otras dimensiones. Como vemos, la forma del contorno puede ser arbitraria. No necesariamente tiene que ser de forma rectangular, sino que puede ser de una forma arbitraria cualquiera. En el desarrollo de los siguientes temas iremos viendo distintos tipos de estructuras en las cuales podemos aplicar este criterio del estado plano de tensiones. Aquí tenemos otro ejemplo. Esto es un ejemplo de una reserva de agua, un tanque de agua que normalmente se ubica, digamos, en los edificios. En este caso es un tanque de tipo prismático de hormigón armado, en el cual las paredes tienen un doble funcionamiento. Por un lado, funcionan como vigas de gran altura cuando soportan cargas que están dentro de su plano. Por ejemplo, esas cargas pueden ser la reacción de la losa de tapa en la parte superior, y en la parte inferior tendrán en este caso la reacción de la losa de fondo, que estará generando una tracción en la parte inferior, producida sobre todo por el peso del agua que va a contener como depósito. A su vez, estas estructuras o estas paredes tendrán un doble funcionamiento porque funcionarán por un lado, como ya dijimos, como vigas de gran altura con esas cargas, pero por otro lado recibirán también o tendrán capacidad de resistir cargas en el sentido perpendicular a este plano, originados por el empuje hidrostático del agua. ¿Cuáles son las hipótesis del estado plano de tensiones?
Tiene las hipótesis generales que ya hemos visto respecto del material, que tiene que ser elástico, homogéneo, isótropo y continuo. Y tiene hipótesis particulares que están referidas sobre todo a las tensiones. Normalmente se considera que las tensiones están contenidas en el plano XY. Por lo tanto, todas las componentes, ya sean normales como sigma z, como aquellas componentes tangenciales que tengan componente en la dirección del eje z, deben ser nulas. Como consecuencia de esto, y aplicando la ley de Hooke, me queda que de la tau xz igual a 0, inmediatamente extraigo la conclusión de que gamma xz tiene que ser 0. Y del tau iz igual a 0, extraigo la conclusión de que gamma iz debe ser 0. Mientras que el epsilon z no tiene componente sigma z, pero sí tiene la colaboración de lo que es sigma x más sigma y en cada punto. Por lo tanto, el epsilon z no es 0, pero es un valor bastante cercano a 0, si tenemos en cuenta que, por ejemplo, en el hormigón este coeficiente de Poisson puede llegar a ser un 0,15, mientras que este módulo de elasticidad longitudinal tiene valores entre 2 y 3 por 10 a la quinta. Quiere decir que este epsilon z respecto del epsilon x y el epsilon y puede llegar a ser entre un 15 y un 20% del valor. Entonces, aplicando las hipótesis y mirando ahora el cubo elemental, digamos, de un elemento sometido a un estado plano de tensiones en el plano XY, vamos a ver entonces que se desarrollan las tensiones sigma x, que están en la dirección del eje X, más su variación respecto de X. Se desarrollan las tensiones sigma y, más su variación en la dirección del eje Y. Y después tenemos una única tensión tangencial, que es la tau xy o la tau ix, ¿sí?, que actúan en el plano XY. El resto de las componentes verticales de las tensiones tangenciales y la componente normal en la dirección de z, de sigma z, son nulas. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar que esas tensiones, como se distribuyen de manera uniforme en el espesor, en realidad van a estar concentradas en el plano medio. Por lo tanto, a esas tensiones, que son fuerza por unidad de longitud, las vamos a multiplicar por el espesor, que vamos a llamar 2h, y de esa manera vamos a tener un conjunto de fuerzas por unidad de longitud que están actuando en el plano medio. Y en ese plano medio vamos a plantear las ecuaciones correspondientes. Entonces, vamos a tener un conjunto de fuerzas por unidad de longitud que vamos a simbolizar a la sigma x multiplicadas por el espesor, las vamos a llamar nx. A la sigma y multiplicadas por el espesor las vamos a llamar ni, y a las tau xy multiplicadas por el espesor las vamos a llamar nxy. Aquí están representadas las tensiones actuando en la cara negativa más las variaciones actuando en las caras positivas. Entonces tenemos que nx va a ser el espesor por sigma x, ni va a ser el espesor por sigma y, nxy el espesor por tau xy. Estas solicitaciones son por unidad de longitud. A su vez vamos a tener actuando la componente en la dirección del eje x de el peso específico, que multiplicado por el espesor va a ser una componente másica por unidad de superficie. Y lo mismo si existe una componente en la dirección del eje y, el espesor por el peso específico, digamos, en la dirección del eje y, o la componente del peso específico en la dirección del eje y, me dará la componente másica por unidad de superficie en la dirección y. Eso depende de cómo oriente mi sistema de referencia respecto de la gravedad. Normalmente ocurre que yo oriento según el eje Y, lo oriento en la dirección vertical, por lo tanto la componente del peso normalmente está, el peso específico está solamente en el eje Y y en el eje X no hay componente. Pero eso dependerá de la ubicación particular del sistema de referencia. En estas condiciones entonces podemos plantear las ecuaciones de equilibrio. La primera ecuación de equilibrio que vamos a plantear es sumatoria de momentos igual a 0. De esa sumatoria de momentos igual a 0 surge lo que ustedes ya conocen, que nxy es igual al nix. Es decir, la única posibilidad es que nxy sea igual a nix, de tal manera es otra conclusión que habíamos obtenido ya
del análisis del tensor de tensiones. Al haber planteado las hipótesis de que el material es isótropo y homogéneo, sí o sí, digamos, el tensor de tensiones es un tensor simétrico y de esta manera tau xi es igual al tau ix. Planteando entonces las otras dos ecuaciones de sumatoria de fuerzas, según x, vamos a tener en la dirección del eje x, entonces, en la cara positiva tenemos nx más la derivada de nx respecto de x diferencial de x, multiplicada por la longitud sobre la que está actuando. En este caso, la longitud sobre la que está actuando va a ser diferencial de y. A su vez tenemos, en la misma dirección tenemos n y x más la derivada de n y x respecto de y diferencial de y por la longitud en la que está actuando, que es diferencial de x. Aquí lo mismo que antes, cuando planteamos las ecuaciones de equilibrio, tenemos que tener presente que en la otra cara, por ejemplo, en respecto de nx, tenemos este valor nx más la variación de nx respecto de x de este lado, y del otro lado tenemos nx. Por lo tanto, este término y este se van a anular y solamente me va a quedar el primer término, que es el que aparece acá. Derivada de nx respecto de x diferencial de x, que era lo que ya tenía, por la longitud de la cara en la que actúa, que es diferencial de y. Lo mismo pasa con la tensión tangencial. Derivada de n y x. Derivada de n y x, ¿sí?, respecto de y diferencial de y por diferencial de x, que es la longitud de esta cara, es lo que me queda porque este término n y x que está en este sentido se anula con este otro n y x que está en el otro sentido. Bueno, y me queda, entonces tengo las dos fuerzas originadas por sigma x, por tau xi, y me queda la componente del peso específico en la dirección x multiplicado por la superficie sobre la que está actuando. Cuando yo planteo esta ecuación me doy cuenta que todos los términos tienen diferencial de x y diferencial de y. De tal manera entonces que la ecuación que me queda aquí es derivada de nx respecto de x más la derivada de n y x respecto de y más x igual a 0. Esto, si recordamos, vamos a relacionarlo después con las ecuaciones que antes planteamos de equilibrio en general cuando vimos el capítulo de tensiones. Y si ustedes las miran bien, van a ver que son iguales. Ya vamos a hacer esa comparación sobre el final del capítulo. La otra ecuación, sumatoria de fuerzas según I igual a 0. Aquí de vuelta participa NI más la derivada de NI respecto de I diferencial de I con este otro NI. Solamente me queda el primer término multiplicado por la longitud de la cara en la que actúa, que es diferencial de X, que es lo que aparece aquí. Después por otro lado tengo nxi más la derivada de nxi respecto de X diferencial de X. Con este nxi solamente me queda este término que está acá, que es este que aparece acá, multiplicado por la longitud sobre la que está actuando, que es esta longitud diferencial de y, más la componente del peso en la dirección y, multiplicado por la superficie del cuerpo. De tal manera entonces que me han quedado tres ecuaciones, de las cuales la primera saco que nxi es igual a n y x, o sea, este valor es el mismo que este. Tengo dos ecuaciones, pero tengo tres incógnitas. Tengo nx, nxi o nix y ni. De tal manera entonces que, como hemos visto, las tensiones están asociadas a las deformaciones. Y a su vez, las deformaciones no son independientes entre sí, sino que son dependientes entre sí. En este caso vamos a utilizar entonces una ecuación que me va a permitir relacionar las deformaciones epsilon x, epsilon y gamma xi para introducirla dentro de esta ecuación y de esa manera poder hacer el reemplazo y solucionar, digamos, este tema de que aparentemente tengo tres incógnitas, cuando en realidad las únicas incógnitas que tengo son los desplazamientos en la dirección de x y en la dirección de y. Entonces, la ley de Hooke dice que el epsilon x es 1 sobre el módulo de Young por sigma x menos el módulo de Poisson por sigma y. En el caso, acá está anulada la sigma z igual a 0 que pusimos por hipótesis. En términos de nx y ni es lo mismo que si yo a sigma x lo expresara como nx sobre 2h y a sigma y como ni sobre 2h.
De tal manera que saco 1 sobre 2h, factor común, este es el espesor del elemento, fuera del paréntesis, digamos, y la expresión me queda en términos de nx y ni de esta manera. Epsilon i lo mismo, es 1 sobre el módulo de Young por sigma i menos el módulo de Poisson por sigma x. De vuelta, si expreso a sigma i como ni sobre 2h y a sigma x como nx sobre 2h, sacando de factor común 2h, que es el espesor, la expresión me queda de esta manera. Por otro lado, sé que gamma xi es lo mismo que tau xi sobre g, del módulo de elasticidad transversal. O sea que es lo mismo que el tau xi lo puedo expresar como nxi sobre 2h, bueno, g que ya lo tenía de antes, y a su vez g lo puedo expresar como e sobre 2 por 1 más el módulo Poisson, como si tuviera el 2 por 1 más el módulo Poisson, dividiendo aquí abajo lo pongo en el numerador, por nxi. Entonces tengo las expresiones de las deformaciones específicas en función de las tensiones que están actuando en el plano xy. Entonces, conociendo estas deformaciones específicas en términos de nx, ni y nxi, voy a utilizar la ecuación de compatibilidad que ya hemos visto y la voy a plantear. Esa ecuación de compatibilidad dice que la derivada segunda del epsilon i respecto de x dos veces más la derivada segunda del epsilon x respecto de y dos veces es igual a la derivada segunda de gamma xi respecto de x respecto de y. Esto lo que hace es vincular las deformaciones específicas longitudinales con la deformación angular. Haciendo estos desarrollos, pero reemplazando por su igualdad en tensiones, me va a quedar de la siguiente manera. El primer término, derivada segunda de epsilon i respecto de x dos veces. Entonces tomo este término, este 1 sobre 2h por e lo saco de factor común adelante, porque todos los términos contienen a ese factor, y me va a quedar entonces derivada segunda de ni respecto de x dos veces, este término que está acá, menos el módulo Poisson por la derivada segunda de nx respecto de x dos veces, el término que está acá. O sea que acá tengo la derivada segunda de epsilon i respecto de x dos veces, estos dos términos. Aquí me va a quedar entonces derivada segunda de epsilon x respecto de y dos veces, entonces aquí será derivada segunda de nx respecto de y dos veces, esto que está acá, menos el módulo Poisson por la derivada segunda de ni respecto de y dos veces. O sea que acá tengo la derivada segunda de epsilon x respecto de y dos veces. Igual a la derivada segunda de gamma xi respecto de x respecto de y. Aquí tengo la expresión de gamma xi. Entonces saco el factor común 1 sobre 2h por e, aquí. Me va a quedar 2 por 1 más el módulo Poisson, por, y va a ser derivada segunda de nxi, una vez respecto de x y otra vez respecto de y. Reordenando esta ecuación, puedo pasar todos los términos que tienen módulo Poisson a este miembro y todos los que no tienen a este otro. Entonces me va a quedar, este queda de este lado, este se queda de este lado, y de este otro del lado derecho paso, digamos, con signo negativo 2 derivada segunda de nxi respecto de x respecto de y con signo negativo acá. Mientras que de este lado me queda 2 por el módulo Poisson, ¿sí? Derivada segunda de nxi respecto de x respecto de y, este término que está acá. De este otro lado paso positivo, derivada segunda de ni respecto de y dos veces, y positivo, derivada segunda de nx respecto de x dos veces. Todos con factor común, módulo de Poisson. Hasta aquí llegamos entonces al desarrollo de la ecuación de compatibilidad en términos de tensiones. Vamos a ver ahora cómo trabajamos con las otras dos ecuaciones que teníamos antes para ver qué reemplazo podemos hacer en base a esta tercera ecuación. Entonces, estas eran las ecuaciones de equilibrio originales que habíamos planteado. Si yo sumo estas dos ecuaciones, lo que voy a llegar es este resultado. Derivada segunda de nx respecto de x dos veces, más la derivada segunda de ni respecto de y dos veces, más, y acá como sé que nxi es igual a nix, puedo poner dos veces la derivada segunda de nxi respecto de x respecto de y. A su vez me va a quedar la suma de las variaciones parciales de el peso específico en la dirección x y en la dirección y, que los voy a pasar al otro lado con signo negativo. Entonces, si ahora traigo la ecuación 3 nuevamente, que era esto que tenía aquí, lo que voy a hacer es lo siguiente. En la ecuación 3 yo tenía este término que tengo acá, ¿sí? Es el mismo que es el término este que tengo acá. Por lo tanto, en esta ecuación 3 lo voy a reemplazar por el igual que obtuve recién.
Y de esta manera me queda esta ecuación, derivada segunda de nx respecto de y dos veces, más la derivada segunda de ni respecto de y dos veces, menos dos veces la derivada segunda de nxy respecto de x respecto de y reemplazo este término que tenía acá por su igual que obtuve sumando las dos ecuaciones de equilibrio. Y de esa manera hago el reemplazo y trabajo con las tres ecuaciones al mismo tiempo. Este término que aparece aquí, ¿qué es? Es la variación del peso específico en la dirección x respecto de x más la variación del peso específico de y en la dirección y respecto de y. Bien, en general hay que considerar que el peso específico depende, digamos, de dos cantidades. Una es la cantidad de masa que tiene el cuerpo y otra es la aceleración de la gravedad del lugar donde estemos. Cuando estamos en la superficie terrestre, la aceleración de la gravedad es constante. Las componentes según x y según y del peso específico son unas constantes. Por lo tanto, estas derivadas van a ser nulas. Por lo tanto, la ecuación va a ser una ecuación de tipo homogénea, es decir, acá va a haber un cero de este miembro. ¿Cuándo va a tener valor distinto de cero este paréntesis que aparece acá? Bueno, va a tener valor distinto de cero cuando los pesos específicos varíen con un campo potencial. Como puede ser, por ejemplo, fuera de la atmósfera de la Tierra, en la estación espacial o en algún satélite o en alguna nave que viaje a otro planeta o que vaya a explorar remotamente otro planeta. Ahí vamos a tener que tener en cuenta que las componentes del peso específico varían con ese campo potencial gravitatorio. En el caso normal de la ingeniería civil, siempre las ecuaciones estas van a estar igualadas a cero, que es el caso, digamos, normal. Cuando x e y entonces son constantes, porque la aceleración de la gravedad es constante y la cantidad de masa del cuerpo no cambia, entonces normalmente vamos a tener que la ecuación que gobierna el estado plano de tensiones es esta, y va a estar siempre igualada a cero. Vamos a recordar entonces las ecuaciones de equilibrio que vimos en el desarrollo de tensiones. Teníamos una ecuación de equilibrio según el eje x, una ecuación de equilibrio según el eje y una ecuación de equilibrio según el eje z. Si le aplicamos las hipótesis que hemos visto, vamos a ver que, por un lado, sigma z es igual a 0. Por lo tanto, este término va a ser nulo. Por otro lado, tau zi y tau zx también son 0. Por lo tanto, estos términos no van a estar dentro de la ecuación, y lo que hace desaparecer estos dos primeros términos de la ecuación, quedando la tercera ecuación solamente el valor de z igual a 0. Eso significa que no puede haber una componente del peso específico en la dirección del eje z. La componente del peso específico tiene que estar solamente en la dirección del eje x y el eje y. De tal manera que esta última ecuación no va a participar, digamos, del equilibrio. Y de estas dos primeras solamente me van a quedar estos términos de aquí. De la siguiente manera. Es decir, derivada de sigma x respecto de x más la derivada de tau xy respecto de y más x igual a 0. Y derivada de tau xy respecto de x más la derivada de sigma y respecto de y más y igual a 0. La última, como dijimos, me va a quedar que la componente del peso específico en la dirección de z tiene que ser 0. Si comparamos estas expresiones que obtuvimos aquí con las ecuaciones de equilibrio que planteamos al principio del análisis del tema, vamos a ver que son exactamente iguales, salvo que estas ecuaciones las planteamos en términos de nx y de nxy y de ni. Pero si las comparamos son exactamente las mismas. ¿Qué quiere decir entonces esto? Bueno, quiere decir que el análisis del estado plano de tensiones también se puede hacer directamente a partir de las ecuaciones de equilibrio, sin necesidad de hacer el planteo y el análisis que hemos hecho. Estas ecuaciones de equilibrio, como ya hemos dicho antes, son las ecuaciones fundamentales que resuelven cualquier problema de la elasticidad que se plantee, sobre todo teniendo hoy en cuenta que es muy sencillo, a través de las herramientas informáticas de los software, lograr, digamos, una solución numérica de este sistema de ecuaciones diferenciales, sin necesidad de plantear la ecuación diferencial como lo hemos hecho recién, sino directamente, simplemente haciendo el trabajo a partir del sistema de ecuaciones diferenciales. Las condiciones de borde, también esto lo hemos visto en el capítulo de tensiones. Cuando teníamos un punto sobre el borde, las condiciones que tenían que cumplir las tensiones internas son las que están descritas aquí, en las que hemos visto con anterioridad.
según cada uno de los ejes X, Y y Z. Aquí nuevamente la ecuación va a estar igualada a 0 en el caso de que no tenga una carga aplicada en el punto que esté analizando, o estará igualada a la componente de la tensión exterior que esté aplicada en el lugar, como puede ser en este caso, como es la ecuación según X, acá será P sub X, aquí será P sub Y y acá será P sub Z. En el caso particular que tenemos en análisis, de acuerdo a las hipótesis que hemos planteado, hemos dicho que sigma z es 0, que tau xz y que tau yz son 0. Por lo tanto, la última ecuación me va a quedar 0 igual a 0, es decir, que la última ecuación, digamos, no tiene participación en el sistema. Y en estas dos ecuaciones que me quedan, este término tau zx y tau zi también son nulos por hipótesis. De tal manera que las condiciones de borde se reducen a los dos primeros términos de las dos primeras ecuaciones. El caso es el siguiente, digamos, tenemos en general sobre la superficie exterior está actuando una tau n y una sigma n, o lo que es lo mismo una tensión P en una dirección arbitraria, que tiene componentes según el eje X y según el eje Y. E internamente está actuando una tensión en la dirección del eje X normal, una tensión normal en la dirección del eje Y, y las tensiones tangenciales tau XY y tau YX. Y normalmente el plano o la superficie exterior con el eje X forma un ángulo alfa, que es el mismo ángulo que forma la normal del plano con el eje X. El otro ángulo, por supuesto, es el ángulo beta, que es complementario a alfa. Entonces, la ecuación según X va a quedar escrita de la siguiente manera, en general, y la ecuación según Y va a quedar escrita de esta manera. La tercera ecuación queda idénticamente nula. De esta manera damos por finalizado la introducción al tema estado plano de tensiones. En los siguientes videos iremos haciendo el desarrollo de las distintas aplicaciones de cómo resolver la ecuación diferencial utilizando distintos métodos.